Estamos, sin embargo, en la etapa de transición en el siglo XX, en que no ha entrado la era, pero la irradiación de la era anterior no se ha dejado suficientemente. Y entonces vivimos una etapa de transición llena de momentos de reversión, como ocurre, decía el sublime maestre, cuando una estación cambia y entra otra. Hay días de la nueva estación que son como los anteriores. Actualmente la humanidad cruza por etapas de reversión. Y es como si fuéramos cruzando en un día que correspondiera a la era anterior, pero sin embargo, en el avance inexorable de la nueva era. O sea, que hay muchos aspectos de la nueva era que quedan antes de muchos aspectos. Podría mencionar el hecho de la UNESCO, que está en decaída, siendo un organismo que surgió al nacimiento de la nueva era en 1946. Y que, sin embargo, por muy diversas razones, siendo un organismo cumbre de la ciencia, la educación y la cultura, de una proyección muy clara dentro de la nueva era, con su gran ideólogo, William Hawking, sin embargo, está en gran decadencia. El Papa actual, Juan Pablo, tratando de quitar o de disminuir lo que fue precisamente en la época del retiro del maestre hecho por Juan XXIII. En fin, tendría que estar enumerando muchas cosas, inclusive que pasan en América actualmente, que son reversiones en relación con la circunstancia neptuniana exaltada por Plutón en muchos sitios, que sigue permanente. En fin, los que vayan estudiando cosmología o los que lo han hecho saben de estos factores. El mismo paso de Urano actualmente bajo Sagitario, bajo el regente de la era anterior, son factores que se pronuncian en un sentido de relación. Sin embargo, me parece conveniente que quede muy clara esta mañana en esta enseñanza algo que es típico de la nueva edad y en la cual debemos tratar de compensar todos esos movimientos cósmicos y propios, resurgimientos propios del siglo XX dentro de la marcha de avanzada. Quiero hablarles del titulado modelo de la ñana Parvati al maestro. Yo quisiera ir anunciando, ir enfocando cada palabra. Voy a rogarle al hermano Edwin, Jesús y arquitecto de Bogotá, que sea tan bondadoso de poner aquí mi titulado modelo de la ñana Parvati al maestro. De esa manera les queda a los hermanos de Manizales un apunte en el borrador. Entre tanto, quisiera felicitar grandemente al hermano Álvaro Jaramillo por este magnífico instituto de que dispone, y también a los hermanos de Manizales de poder estar en este lugar
donde indudablemente está, donde va a tener cada vez una mayor proyección de la enseñanza de la nueva. Ustedes que están allá en la parte de arriba, ¿oyen bien? Sí. Bien. Yo quisiera, aunque sería conveniente que tomaran nota, que grabaran, Medellín está grabando. No. Pereira está grabando. Bogotá está grabando. Sí. Yo creo que pueden ir a tener grabadora, vamos a esperar. Los que no puedan grabar, cuando comienza es impugnado. Porque el predominio de la era anterior está en la conciencia de los hombres. Y aun cuando sea perfectamente luminoso, en los momentos de reversión, surgen impugnaciones. Cuando comenzó el primer centro de cómputo en Canadá, fue apedreado. Cuando comenzó el primer instituto de yoga en la PTU, fue apedreado. Cuando comienza la primera gran institución de educación, ciencia y cultura, es minimizado. Lo mismo ha pasado en otras eras. Y lo mismo ha pasado no solamente al comienzo de eras, sino con algunos movimientos de avanzada que tengan que ver con una era siguiente, como en el caso del Buda, que vino 600 años antes de Jesús, y los propios discípulos del Hinayana, del pequeño vehículo, impugnaban a el Mahayana, el gran vehículo que se estaba formando del Buda. Y como dice el sublime maestre en un propósito psicológico 13, el Hinayana inmediatamente atacaba la reputación del Mahayana. ¿Por qué? Porque el Hinayana quería estar en un ascetismo en las cumbres de las montañas, en lugares muy aislados, ya buscando el Samadhi. Mientras que el Mahayana se daba cuenta de las necesidades de los pueblos y tenía que convivir en diversos grupos, en diversas formas. Igual ha pasado en esta era con el discipulado modelo de la Jnana para la Bhakti al maestro. Todavía somos una escasa minoría. Sin embargo, ha llegado el tiempo de que los hermanos de la gran fraternidad universal y hasta los simpatizantes tomen conciencia de algo que ha señalado el sublime maestro ahora.
y que lo señaló indicándole a este discípulo que era el elemento tipo para guiar y orientar en el discipulado modelo de la ñana para la Bhakti al Maestro. Y voy a explicar por qué ha llegado el tiempo y por qué es importante que nosotros lo abordemos vitalmente. Primera, porque el discípulo de la ñana del Sublime Maestro, este discípulo del saber, a quien el Sublime Maestro le dio la representación de la palabra saber, ha entrado al periodo último de cargos de responsabilidad mundial, como es la rectoría de los colegios iniciáticos, que está a la cabeza de la orden. Y es un periodo de 9 años, y que ello está reforzado por 600 cartas del Sublime Maestre Avatar y por muchas partes de su literatura, comenzando con que en la página ponga del Yuyoga Yogismo, en la página 474, identifica la ñana nada menos que con el yogismo, o sea, la unión de todas las vías de la yoga, la unión de todas las direcciones del pensamiento, el estudio de todas las vías y de todos los aspectos del pensamiento, pero no solo como estudio, sino como vivencia y como aplicación. Otra de las razones es que en esta rectoría, en que dependen de la rectoría los centros de estudios, los centros de capacitación preiniciática, las escuelas preiniciáticas, las escuelas iniciáticas y los colegios iniciáticos, es el momento de dar esta enseñanza y darla a vivir. Y con la circunstancia de que Colombia ha sido el país que estuvo en mayor contacto con el retiro del Sublime Maestre, entiéndase eso, y donde muchos hermanos de Colombia tuvieron inclusive relación escrita con el Sublime Maestro. Otra razón es que tenemos que preparar la llegada de Urano y Neptuno, regentes de la era de Acuarios y de la era de Piscis, uno de los regentes,
que van a llegar en 1995 al Acuar, pasando por primera vez por el propio signo de la nueva era y reforzando por fin Urano, reforzando e imbuyéndose de su propio ambiente, y Neptuno, uno de los regentes de la era de Piscis, quizás el más problemático, porque es el que tiene que ver con la drogadicción y con muchas cosas, al mismo tiempo que es un planeta de la divinidad, pasa por Acuario. Entonces es necesario que al llegar esa época, los hermanos de los colegios iniciáticos estén perfectamente preparados y vivenciando ese discipulado. Y porque la llegada a la rectoría de este discípulo representa también el tiempo en que ya debe ceder la antorcha a los nuevos discípulos. Y no es el discipulado de un hombre, es el discipulado de una era. Entonces, una de las razones de reunirlos aquí, en Manizales, que contiene la palabra Niza, la ciudad fuente de la enseñanza verdadera del sublime maestro, la etapa en que él se dedicó al pensamiento y abandonó su forma crística de la segunda persona de la divinidad. Ciertos momentos en las necesidades espirituales de una humanidad en que debemos comprender, que debemos tomar ciertas decisiones. ¿Por qué? Primero, porque el Sublime Maestre ya dejó esa enseñanza y está a lo largo de su literatura, y tenemos que irla descubriendo dentro de su literatura, todo lo que es el pensamiento de la nueva era. Y por otra, porque Colombia es la que debe tomar esa antorcha desde el punto de vista de que fue en este país en donde este discípulo alcanzó sus varios primeros grados, en ese discipulado, y que fue acá donde se dirigió el pensamiento del Sublime Maestro, y aquí donde surgió su literatura. Y los colombianos tienen que realizar, como diríamos, que la Grecia de los Andes, el movimiento helénico, por algo le llaman a Bogotá la Atenas sudamericana, que el movimiento helénico de la nueva era debe surgir de Colombia hasta Chile. ¿Qué significa el movimiento helénico?
no es un movimiento que divida, es una actitud, la actitud helénica. Es la actitud helénica. ¿Qué significa el helenismo? Cuando Grecia fue invadida por Roma, 200 años antes de Jesús, comenzó una función de extensión de la cultura griega desde el Asia hasta lo que iba a ser Europa, hasta el África. A eso se le llamó lo helénico. Y es necesario, y ello salvó la enseñanza del Cristo de la limitación del cristianismo judaico que había en Judea. Eso es historia pura. Jesús, cuando lo visitaron los primeros griegos, comentó que habían llegado los elementos de su glorificación. Y esa enseñanza la tomó Pablo Apóstol y se dirigió a la Grecia. Y el sublime maestro en educación cristiana y en iniciación crística habla del interjuego entre el cristianismo judaico y el cristianismo helénico. No eran un interjuego que fue muy fuerte y muy crítico en aquella era negativa de Piscis, hasta el punto de que se conjuraban bajo ayuno los cristianos judaicos para matar a Pablo. Como dice en Hechos 23, Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, versículo 12, dice: venido el día, no era de noche, venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. De tal manera que las reacciones de las características predominantes de la era que se va llegan a tener en algunas eras circunstancias sumamente fuertes. Sin embargo, el sublime maestro, mirando desde lo alto, dijo: el interjuego entre el cristianismo judaico, el que quería tener reducido a la ley de Moisés de la era anterior, y los que buscaban que se cumpliera la voluntad de Jesús, extendiéndola al mundo. El sublime maestro, durante su retiro, dedicó la mayor parte de su correspondencia, la dirigió a Colombia. Nosotros tenemos reunidas en nuestros viajes unas 3.000 cartas que están en mi poder del sublime maestro, de las cuales para Colombia son más de 1.000. Es indudablemente la mayor parte.
Entonces, ¿de dónde escribía él? Desde Niza. Entonces, ya la era está más avanzada. Ya la era se encuentra más avanzada. Y por lo tanto, ya la necesidad del mensaje del discipulado de la ñana para la Bhakti se acentúa porque viene esta rectoría o una oración de 9 años y porque además ya es tiempo que en la edad que tiene este discípulo ya surjan los nuevos discípulos. Para que si Dios le permite vivir más tiempo en la rectoría y después de la rectoría, ya sea para mejor orientar a los discípulos. ¿Está claro esto? Cuestión de edad, cuestión de tiempo. Es cuestión de que todos los seres tenemos plazo, somos seres del tiempo. Así también los que tomen esta antorcha, llegará el momento en que también deberán entregarla. Les costará mucho menos trabajo, porque ya entonces estará la era más adentro. Pero ahora el trabajo ha sido fuerte, ha sido de una minoría. Hubo un momento en que por mi parte sentía que era el único, pero no el único por decir soy el único porque no había otro. Me imaginaba esos corredores olímpicos que llegaban con la antorcha a que la recibiera la posta, a que recibiera el siguiente corredor y no se encontraba ningún corredor y tenía que seguir corriendo. No solo eso, sino una indiferencia. Recuerdo que una vez una hermana me dice: yo creo que usted va a terminar con todos sus papeles y todos sus documentos sin saber ni qué hacer con ellos. ¿Cómo venía la cosa? Y eran nada menos que las cartas del Sublime Maestre Advaita. Salía el yoga yogismo y los hermanos, los que se fijaban, en lo que se fijaban era en las fotografías, muy bien, en los pies de las fotos, muy bien, en las indicaciones de la gimnasia psicofísica, muy bien. Pero si se les preguntaba a cualquiera de los enormes textos de la literatura, el Sublime Maestre, que tuvieran que ver con el pensamiento adelantado, bueno, pero usted no ha visto. Y es que no había el espíritu de que se encontraban una palabra distinta, buscar un diccionario. No había el espíritu de ahondar, no había el espíritu del estudio. Era muy relativo, querían estudiar otras cosas. Ahora estamos ya llegando al año 40, que comienza el 21 de marzo, en los años astronómicos. Pero quiere Dios que nosotros nos reunamos aquí en Manizales. Y por eso cuando Álvaro Jaramillo me invitó a venir acá,
Yo ya tenía una particular inquietud por Manizales. Yo ya había venido acá, como todos ustedes saben. Y no solo eso, sino que había, vamos a decir, escalado el Nevado del Ruiz hasta